Ahora sí. Vamos Ok. a ver. Tres características de un sistema de reforma fiscal. ¿Cómo fue? Ay, Dios mío, me fui. Tributario. 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 Ok. Que es el tema que tiene Sí, enardecida a correcto. Colombia, ¿eh? Debe de ser Bueno. sencillo. De las tres características de un sistema tributario. Debe ser sencillo, no puede cambiar mucho y tiene que ser óptimo. Sencillo. El tema del sencillo. Tiene un delay, parece, Eriden. Bueno, casi no lo sé. Se interrumpió esto No, completamente. te estamos escuchando. Está muy Escuchamos inestable la perfectamente. Te estamos escuchando perfectamente, Ok, Eriden. pues yo lo voy a dar para allá. Ok. Eh, un sistema tributario debe ser sencillo. Dígase, de esta idea es que se viene planteando en otros países incluso el tema de un impuesto único, Claro. de que todas las operaciones comerciales de un país tengan una sola tasa y que de esa sola tasa se paguen, como sería una sola tasa, se simplifica mucho el proceso de pagar, porque independientemente de cuál sea el precio de lo que estás comprando y estás vendiendo, ya tú sabes exactamente cuánto es que tienes que pagar en impuestos. Muy Hoy bien. día es una verdadera quimera tú pagar impuestos en la República No, Dominicana. hay como 5 Necesitas, tipos de impuestos diferentes. y necesitas 13 formularios. Sí. Al año tú vienes llenando 13 formularios. Lo otro que yo quisiera decir es que diantres, yo creo que la Dirección General de Impuestos Internos debería de ser más, menos punitiva con el tema del llenado de los formularios. Porque si yo quiero llenar el formulario para mi declaración de impuestos y yo me equivoco en algo, a mí vienen a caerme atrás como que yo maté a una gente. Sí, así mismo es. Hermano, no. Si usted no se ha tomado la decencia de ni siquiera llenar, hacer un video en YouTube sobre cómo es que se llena este formulario suyo tan complejo, usted no tiene derecho de venir y presumir que una persona cometió un delito tributario. Acuérdese siempre de la presunción de inocencia. Entonces, existe todo un mercado que le beneficia muchísimo a los contables para la declaración de impuestos, pero que realmente eso no tiene sentido. Yo no debería de buscar un asesor tributario para yo pagar mis impuestos individuales. Eso debería de ser todo lo contrario, debería de ser lo más sencillo posible. Por ejemplo, yo no entiendo por qué yo no puedo pagar mis impuestos con una tarjeta de crédito todavía en el 2021. Eso a mí me parece siendo disparate. Sí. Y una falta de visión sobre qué deben de ser los impuestos en el mundo. Eso ya para mí no tiene sentido alguno. Cualquier persona, pagar impuestos debería ser tan fácil como comprar algo en Amazon. Punto. Otra idea que quiero plantearles es que los impuestos vengan precalculados. ¿Ustedes saben por qué? Porque ya exactamente la Dirección General de Impuestos Internos sabe lo que yo tengo que pagar. Claro. Pero yo debo de hacer todo un proceso. Ellos se guardan ese número para que yo tenga que hacer todo un proceso en el que yo siempre termino pagando un poco más de lo que ellos pensaban que yo tenía que pagar. Sí. ¿Por qué no me envían una carta, un email, con un número? Nosotros calculamos que en este año usted ha tenido tantos ingresos y de todos estos ingresos usted tiene que pagar tanto. Podemos recibir por PayPal, por Carnet, por VisaNet, por Azul, tarjeta de crédito, Visa, Mastercard, lo que sea, o recibimos depósito en esta cuenta. ¿Cuál es la complejidad de ponérsela más fácil a la gente? Entonces yo tendré dos opciones. Tendré la opción de pagar lo que usted me dice, o tendré la opción de buscarme un contable que me haga el cálculo, pagándolo, obviamente. Claro. Esas son ideas que estoy dando y no las voy a cobrar. ¿Por qué? Porque debería de ser así. En otros lugares es así. Segundo, debe de ser estable el sistema tributario. Y con estable es que no cambie mucho. Porque los sistemas tributarios son complejos en todas partes del mundo. Pero lo que sucede es que cuando usted no lo cambia mucho, por ejemplo en Costa Rica,
se planteó una reforma fiscal en 1988 que todavía no se ha aprobado. Entonces, Costa Rica es un país en el que ya desde que usted tiene 22, 23 años, usted sabe exactamente cuáles son los principales impuestos que se pagan. Qué bien. Eso es un problema en la República. Yo veo gente profesional adulta, con títulos universitarios, con años de carrera, que no tienen la menor idea sobre cómo se pagan impuestos. Bueno, yo te voy a decir lo siguiente, Eriden, y yo no quiero politizar el comentario, pero esto tiene que, todo esto va a repercutir en lo que son las economías de estos países. Latinoamérica tenía como pilares tanto a Chile como a Colombia en cuanto a crecimiento económico y en cuanto a este tema de estrechar la desigualdad que existen entre las pirámides sociales. Y lo que hemos visto es que estos son temas de medios de comunicación, y cuando te vas a lo interno de los países es otra historia totalmente distinta, porque esto que está ocurriendo, por ejemplo, en Colombia, es una lucha de la clase media que está en la calle. Sí. No es la clase trabajadora ni los obreros. Es la juventud de la clase media que se ha visto golpeada económicamente y ha visto que en el tiempo se están tomando medidas en contra de su clase y que ellos no avanzan como ente social. Entonces los países deben revisarse y deben de verse en ese espejo, porque teníamos a Chile. Miren lo que pasó con Chile, el parámetro de toda Latinoamérica, la economía chilena. Miren lo que está pasando con Colombia. Yo pronostico que muy posiblemente cosas parecidas ocurran en Brasil, por todo lo que ha venido pasando. En marzo tuvieron una inflación de un 35%. La clase media va a reventar, y debemos vernos reflejados nosotros en eso, porque por ahí viene una reforma fiscal, señores. Y miren los movimientos de la clase media frente a la Junta Central Electoral y la bandera. ¿Tú crees que este gobierno se la juegue con una reforma fiscal? En este momento, yo creo que eso hay que olvidarse de eso. En este momento no, pero en este momento que hay que presentarla. La reforma fiscal hay que presentarla antes de octubre, porque en octubre se prepara el presupuesto del año que viene. Sí, pero mira, yo creo que es necesario. No, yo también creo que sí. Yo también creo que es necesario, pero acuérdate que son temas políticos al final. Y van a salir un grupo de gente llamando a protestas, y lamentablemente el ser humano en sentido general le gusta mucho copiar. Y ahora mismo el ejemplo que estamos teniendo de Colombia no es el mejor. Yo quiero que se haga ahora. Porque si se hace ahora, van a tener que hacer una reforma fiscal dirigida a las empresas y personas de altos ingresos. Bueno, si el gobierno tiene la inteligencia y los pantalones, es ahora que debe hacerlo, porque las malas noticias se van adelante. Ellos no pueden comenzar a dar malas noticias en medio de su cuatrenio o al final. Yo tengo una política bien definida, yo tengo un ideal bien definido. Y es que no puede ser que 18, 19 modificaciones tributarias que se han hecho han sido específicamente dirigidas a la gente que gana menos. Eso no, sencillamente eso no puede ser. Eso lo que hace es propiciar la pobreza en este país. Pero claro. Entonces, si la hacen ahora, tú no le puedes cobrar impuestos a quien sencillamente no está ganando dinero. Señores, miren, yo te voy a decir una cosa. Hace un año había gente trabajando en una empresa, en un banco, que estaban ganando 150, 160 mil pesos mensuales, normal, sí, bien. Sí. Un profesional de clase media, graduado con maestría, que de pronto, en abril del año pasado, lo mandaron para su casa a ganar 7 mil pesos. Sí. Y no le ha ido bien después de ahí. No. No ha levantado cabeza después de ahí más nunca. Porque la situación está grave. Y ahora en abril le acaban de desmontar los 7 mil pesos que ganaron. O sea, hay gente que está con una mano atrás y otra adelante. Sí. Pero claro. Entonces, esa gente
A esa gente tú no le puedes subir el impuesto, punto. A quien tú tienes que subir el impuesto a la gente que hoy día ha tenido la oportunidad de crecer sus ingresos, que son muchos. Y el mismo informe del Banco Central lo dice. Lo dice. Te dice exactamente qué sectores son esos. Entonces, yo quisiera que se haga este año, porque este año está claro que si se hace, tienen que hacerlo a los sectores de mayores ingresos de la sociedad dominicana. Porque si tú haces una reforma fiscal, tú quieres ver un resultado de aumento de impuestos cuanto antes posible. Entonces no tiene sentido que tú le dirijas una reforma fiscal al pobre, clase media, porque no va a haber un aumento de los ingresos. ¿Ok? Tienen que hacerla directamente a la gente y a empresas de altos ingresos. Punto. Entonces, por eso yo quisiera que la hagan este año. Eso no quiere decir que eso es lo que vaya a suceder. Pero yo quisiera que fuera así. Ese impuesto a la gerencia, eso no puede seguir en un 2%. Eso es un disparate. Pues yo lo que creo es que, y ahora voy yo a especular, porque no malinterpreten con lo que voy a decir, pero la capacidad de comunicación no es uno de los puntos fuertes de este gobierno. ¿Ok? Eso es cierto. No es uno de los fuertes. No lo estoy diciendo porque yo piense que es así. No, es que las pruebas están ahí. Las pruebas están ahí. Que han sido quizá un poco inocentes comunicando cosas. Quizá ha habido algunos problemitas de falta de comunicación entre algunas oficinas del Estado. Y después de que viene un gobierno de que tenían 20 años, que se conocían hasta las señas, sabían lo que significaban, pues este tipo de cosas quizás se han notado un poquito más. Van a tener entonces que buscar buenos asesores de comunicación para comunicar efectiva y eficazmente qué es lo que quieren hacer, para que luego no se tuerza el objetivo y poder hacerlo antes de octubre. A mí me sigue encantando la propuesta del CRES y creo que es la mejor propuesta que yo he escuchado hasta ahora en términos impositivos. Vamos a ponerle un 10 a todo. Sí. Y punto. Y a descomplicar el sistema tributario. Hay cosas que pagan un 18 y ahora van a pagar un 10. Hay cosas Ahora todo va a pagar ese 10. Claro. Ahora todo va a pagar el 10. Hay cosas que pagaban un 8, ahora va a pagar 10. Hay otras que pagaban un 12, ahora van a pagar 10. Hay otras que pagaban 0 y ahora van a pagar un 10. Que todo pague un 10. Claro, la gente va a salir a poner en primer lugar que el arroz no pagaba nada y que va a pagar 10 de impuestos. Sí, pero el litro de whisky que pagaba 18 ahora va a pagar 10. Y la vida es así, la vida es un equilibrio, la vida es, usted tiene que coger y dejar, tiene que ceder y tiene que también aplicar. A mí esa propuesta, yo no he encontrado ninguna hasta la fecha que me satisfaga más que esa, que hizo el CRES y el buen amigo Selman, al que le enviamos un fuerte abrazo. Desde aquí que tengo rato que no lo veo moviéndose mucho en los medios de comunicación. Te voy a decir lo siguiente, eso descomplica muchísimo el sistema. Porque pero claro, yo invito a nuestros oyentes a que se fajen a leer cada vez que ellos hacen una importante compra en el supermercado, la parte impositiva de esa compra. Es decir, que eso lo puedes tú sacarte en la mente. El impuesto que tú vas a pagar, tú lo sacas en la mente. ¿Cuánto me cuesta eso? 1,000 pesos. ¿Cuánto voy a pagar de impuestos? 100. 100. ¿Ya? Punto. Hazlo ahora. No, ahora no, porque hay algunas cosas que no pagan. Exacto. Hay otras que pagan un 8. Sí. Hay otras que pagan un 12. Sí. Y hay muchas otras que pagan un 18. Al final, Rafael Fernández, tú pagas impuesto de transferencia por fe. Porque nadie se sienta con una factura a ver si le cobraron el impuesto que era. Tú lo pagas por fe. Así de simple. Así de simple. Okay. Yo estoy tirando unos cálculos acá. Ay, Dios Ahí mío. vi que sacaste la calculadora. ¿Es una calculadora? Pues parece una tablet. La que usaba el Capitán Futuro.
para que el impuesto de la tasa única funcione, el impuesto debe de ser de 20%. ¿Cómo de 20? No puede ser. Pues tenemos un 18 ahora, Eric. Porque sí, tiene que ser un 2% más. Ah, no, pues así no me gusta. Pero, Déjenlo como está. pero, estoy asumiendo que no hay excepciones fiscales de ningún tipo en el país. No. Que no sé si ustedes saben. Está raro ese cálculo. Tiene que hazlo con calma. Porque es que no puede ser. Es que hay muchas cosas, Eriden, que no pagan impuestos hoy en día y van a pagar un 10. Y yo pienso en mi cabeza que el volumen de las cosas que van a empezar a pagar un 10 tiene que compensar a las que van a dejar de pagar 8 puntos porcentuales menos. Mira lo que te voy a decir. Ajá. Yo lo voy a repensar mejor en la tarde. Sí. Pero, O vamos a llamar a ejemplo, Selman para que él venga y nos lo te puedo actualice. decir lo Selman? siguiente. Te puedo decir lo siguiente. Sí. Se todos llega a pagar el 20%. Uno. Ujú. Dos. Si se dejan las exoneraciones fiscales, que el 2019 fueron 250 mil millones de dólares, de pesos dominicanos. Sí. Prácticamente el 25% de los ingresos del gobierno se sueltan ahí, se dejan ahí. Gente, industria grandísima, industria que tienen 30 años funcionando, digo, con exenciones fiscales. Sí. Disparate. Y se reduce la evasión fiscal, que el ITEVIS tiene un 44% de evasión fiscal. Yo creo que podríamos hacer algo con eso factible. No, pero no me hable de un impuesto de un 20, Eriden, no. No me ponga un 20, porque que un 20 vamos a pagar más de lo que pagamos ahora. Y la idea es que paguemos, Oye, entre comillas, menos. Aunque la base sea más amplia, mira, pero no podemos pagar más. menos No. No me hable de 20. 250. Espérate. Porque estamos al final, estamos en internet, o sea, esto no es radio. Sí. Yo calculo aquí un presupuesto del gobierno de 928 mil millones de pesos. Ok. Entonces, vamos a simplificarlo, vamos a bajarle. Si tú a los 928 le restas los 250 mil de exenciones fiscales, la recaudación fiscal que tú tienes que hacer ya no son 928, son 678 mil millones de pesos, ¿no? Sí. Entonces, la proporción del impuesto unificado baja a un 15%. Correcto, baja un 15%. Ok. ¿Me doy a entender? Sí. Para tú poder recaudar el presupuesto del gobierno, los 928 mil millones de pesos, con una tasa única, tú tendrías que poner un impuesto único de 20%. Pero, si tú te olvidas de las exoneraciones fiscales que no estás recibiendo, eso significa que la recaudación al final que tienes que hacer sería menor. Sí. Sería menor en una proporción de que en lugar de 928, debe de recaudarse 178. Entonces ahí con 678 la tasa única sería de alrededor de un 15%. Ahora Creo que pueden haber formas de cómo reducir eso, estableciendo una tasa o una proporción anual fija de endeudamiento externo. Bueno. Nada, los genios que se fajen ahí. Doy a entender la lógica de mi pensamiento. Claro que sí. En lugar de tú, porque todo esto yo lo estoy pensando sin endeudamiento externo, Okay. lo cual no es posible. No. Pero lo lógico es que tú canceles esa deuda y tengas unos niveles más saludables que lo que tienes hoy día
de endeudamiento externo. Claro. Entonces tú podrías reducir aún más ese margen que te estoy diciendo, tú incrementando la recaudación, la emisión de bonos soberanos al exterior. Se podría hacer así. Bueno. Excelente, Eriden. Por último, espérate, último. algo que me falta que no he dicho. Vamos. La gente tiene que ser más inteligente con lo que le conviene. Cuidado. Hay varias veces que se ha tratado de implementar un impuesto a los vehículos basado en el año y en el precio de esos vehículos. Claro. Y la gente siempre protesta por eso. Yo no entiendo por qué. Cuando, exactamente, yo no entiendo por qué. Porque, hermano, si usted tiene un Ferrari, un McLaren, un Rolls Royce, vehículo que vale $500,000, ¿qué es lo que tú haces pagando? Di que 5,000 pesos de impuestos. No, 5,000 no. 3,000 pesos. 3,000 pesos de placa. No, di que 3,000 pesos de placa. Eso, pero ven acá. Eso es ¿Y cómo algo es posible que hay gente que se queja de eso? Eso es algo que tenemos muchísimo tiempo reclamando y eso tiene que llegar tarde o temprano, tiene que venir, que el que tenga un carrito todo explotado, no importa que pague 1,000, 1,500, 2,000 pesos de placa, pero el que anda en una Urus, que se raque el bolsillo. Claro. Máxime que muchas veces andan en esos vehículos de lujo y ni siquiera han pagado los impuestos en aduana porque lo traen con una exoneración. Sí, eso es cierto. Pero lo sabemos. Eso es cierto. Entonces tú ves cómo hay cosas, cómo al final se descubre y se queda clara la idea que te digo de que el adinerado por lo general paga mucho menos impuestos en RD que en otro país. Eso no puede ser. No. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Y por último, el gobierno debe de dar un ejemplo de calidad de gasto. Tiene que dar un ejemplo con ese barril. Porque si tú me estás exigiendo que me sacrifique, ¿cómo tú le vas a estar dando cofrecito y barrilito al Poder Legislativo? ¿Cómo se justifica tanto dinero esa gente que no hace nada? Eso es un problema. O sea, eso es cierto. La crítica fundamental que impide, o sea, el argumento fundamental que impide que el gobierno aumente los impuestos es la falta de credibilidad. Pero claro, y la de fiscalización. Entonces, yo creo que es tiempo de que se tomen las decisiones difíciles que hay que tomar. Todas esas decisiones impopulares que hay que tomar, que el gobierno tiene que tomar, que las tome ahora. Y que tome las decisiones que a la gente no le gusta ahora, que tiene capital político para hacerlo, en lugar de hacerlo en medio término, al final del término. Sí. Pero hasta el momento no hemos visto ningún gobierno que decida hacer eso. Gracias, Eriden. ¿Dónde te podemos encontrar? En @EridenEstrella en todas las redes sociales. Ya saben, no importa la hora, ahí está Eriden para responder todas sus inquietudes. Agradecer a nuestros oyentes que se movieron a nuestro live de YouTube y a los que han estado durante estas 2 horas acompañándonos con todas estas inquietudes. Así que nos unimos mañana en otro almuerzo de negocios. Bye bye.